Quédate en casa, pero quédate en casa con Radio Edin y de verdad con tantos medios que tenemos a nuestro alcance, pues en estos momentos para estar, si cabe, más cerca que nunca. Cerca de profesionales, queremos estar en esta jornada de radio y de profesionales que muchos sellineros, cuando vean la imagen de la persona que vamos a entrevistar, que ya la estáis viendo, pues vais a reconocer fácilmente. Yo diría que fue, pues no voy a decir que fue la última, pero fue una de las últimas entrevistas porque hace más de un mes que no pisamos o que no piso personalmente los estudios de Radio Ellín, pues que realizábamos allí en vivo y en directo. En esas últimas semanas previas al confinamiento realizábamos pues un repaso, una despedida a lo que había sido su labor como gerente al frente del Hospital Ellinero. Ya en estos momentos sabíamos que las cosas iban a cambiar mucho en las próximas semanas y tanto que han cambiado para él, para nosotros y para todos los ciudadanos de nuestro país. Estamos hablando de Ángel Losa, un profesional, en esta ocasión ya como sanitario, como médico, que ejerce ahora mismo, actualmente nos va a contar un poquito también su historia, ahora mismo está ubicado en el Hospital Perpetuo Socorro de Albacete, ejerciendo como especialista de medicina interna que es. Y Ángel Losa, te queremos dar las gracias lo primero por atendernos y por volver pues de nuevo a esta casa que también es un poco la tuya. Ángel, buenos días, bienvenido. Buenos días, Charo, y nada, pues me alegro que desde tu casa sigas compartiendo la información con los ciudadanos y dando ejemplo de que una de las medidas que creo que han sido fundamentales para mejorar el estado en el que estamos en la actualidad, los centros sanitarios, ha sido el confinamiento, el estar en casa. Y recibir información a diario de vuestra también con consejos sobre qué podíamos hacer y qué no debíamos hacer, creo que ha sido fundamental. Gracias, Charo. Ángel, te quiero preguntar pues por tu paso, me parece que muy breve por el hospital, después de dejar el hospital de Guillén, no sé cuánto tiempo estuviste en el hospital de Almansa, pero enseguida parece ser que fuiste requerido para incorporarte como especialista de medicina interna por la falta que hacía también en el Hospital Perpetuo Socorro de Albacete. Efectivamente. Bueno, yo realmente cuando finalicé mi trabajo en Egin, que fue el 1 de marzo, tenía un periodo de reciclaje, porque llevaba 5 años dedicándome a la gestión sanitaria, y ese periodo de reciclaje lo estaba haciendo en el hospital de Albacete. Primero, no tenía actividad asistencial, pero dentro del servicio de radiología hubo muchos compañeros que ya se infectaron por COVID-19 y me requirieron ya pues, para hacer labores asistenciales. Labores asistenciales en radiología que realicé hasta el día 24 de marzo. Ese día, el 24 de marzo, que yo creo que se ha quedado grabado en la retina de todos los trabajadores sanitarios, sobre todo de la provincia de Albacete, yo creo que a nivel nacional, fue el día en el que vimos, en el que toda España vio las imágenes del colapso sanitario que existió en el hospital de Albacete. Ese día yo estaba de guardia y la verdad es que lo viví con mucho estrés y vamos, debo reconocer que hubo varios momentos a lo largo de la guardia que tuve que parar y echar unas lágrimas porque nos sentimos totalmente desbordados. Era algo que yo creo que era muy difícil de prever, pero que fue muy real. Desde las imágenes que vimos fueron así y yo las viví en primera persona, igual que todos los profesionales sanitarios que ese día estábamos trabajando en el hospital de Albacete con personas que llevan ya más de 48 horas esperando una cama, pacientes por los pasillos que no podíamos, que no podíamos atender porque ya no teníamos espacios. Y la verdad es que desde ese día decidí cambiar de radiología a medicina interna y ponerme el mono de trabajo que llevo puesto ahora mismo para atender pacientes. Hubo días que llegamos a tener cerca de 700 pacientes ingresados por neumonía intersticial, por SARS-CoV-2 y los profesionales sanitarios, los que en ese momento estaban atendiendo pacientes, pues no daban abasto. Además, cerca de un 20-25% de los sanitarios del área sanitaria de Albacete estaban ya contagiados y estaban en cuarentena. Por lo tanto, se necesitaba mucha mano de obra y desde ese día pues nos pusimos a trabajar todos los profesionales sanitarios como una piña. Se abrieron camas, tanto en el Hospital General de Albacete como en el Perpetuo Socorro. Se habilitaron más camas de UCI. Fíjate que ha pasado de 12 camas en la UCI a 40 en reanimación, lo mismo.
y todos pues hemos trabajado muy unidos de todas las especialidades atendiendo pacientes, y puedo decir pues, que en la última semana se ha notado que ha habido un alivio en el número de ingresos hospitalarios. Debo decir que tenemos más altas que ingresos últimamente, y ahora pues estamos a la espera de una vuelta otra vez a la normalidad, que creo que esta normalidad pues va a ser imposible hasta que no tengamos una vacuna o un tratamiento efectivo para coronavirus, pero sí, ya nos estamos planteando intentar retomar cierta actividad para otros pacientes que están haciendo el confinamiento en su casa, que no tienen COVID, pero tienen otras enfermedades y que también deben ser atendidos. Esta mañana escuchaba una noticia que hasta cerca del 40% de los pacientes que han sufrido un ictus lo han pasado en casa. Pues bien, ahora ya tenemos más espacios y tenemos que empezar a pensar en cómo habilitarlos. No te he preguntado, porque sí es cierto que has mencionado, y además somos uno de esos países donde los sanitarios más se están contagiando de COVID, pero no te he preguntado, tú personalmente, afortunadamente de momento, no lo has sufrido, no lo has pasado, ¿no? Sabes que muchos compañeros tuyos sí, y compañeros de profesión, bueno, y otros muchos conocidos que no tienen nada que ver con el trabajo hospitalario, pero que hay mucha gente infectada, pero tú afortunadamente no. Yo afortunadamente no, es verdad que tuve síntomas hace 2 semanas que me motivaron pues realizarme radiografía de tórax Mm. y un estudio, un test rápido, porque al principio tampoco teníamos los test rápidos para hacernos a todos los profesionales. Desde hace 2 semanas ya contamos con ellos. Yo sí que me hice la prueba porque pensé que podía tenerlo, simplemente tenía un resfriado común, y me llevó una gran alegría porque eso me permitió poder seguir trabajando y poder seguir curando pacientes y mandando a su casa. O sea que yo ahora, hasta el momento, estoy bien, pero es verdad que los profesionales sanitarios estamos sufriendo mucho esta crisis, porque por un lado sufrimos por los pacientes que la mayoría pasan esta enfermedad en soledad en el hospital o bien en residencias o en sus casas, pero nosotros también, los sanitarios, tenemos mucho miedo a llevarnos esta infección a casa y contagiar a nuestros seres queridos. Es muy, muy fuerte, pero es verdad que yo a mis 3 niños, hasta que no tuve la prueba negativa, llevaba ya cerca de una semana sin acercarme a ellos, sin abrazarles y sin darles besos. El día que vi que la prueba era negativa, ese mismo día, pues cuando llegué a casa, lo primero que hice fue, lo que hago todos los días, quitarme toda la ropa, ducharme, y después ya pude abrazarles y pude estar con ellos. Las medidas de protección que hemos tenido al inicio de esta crisis, que creo que es verdad que ha sido difícil que llegasen todas las medidas de protección adecuadas para todos los profesionales, fueron deficitarias en su inicio, y eso hizo pues que tengamos una tasa de contagios tan altos en los profesionales sanitarios. Hace poco leí un estudio que son más de 30.000 sanitarios los infectados a nivel nacional, con muchos muertos, más de 35 sanitarios que han fallecido a lo largo de estos días, y es verdad que en las últimas 48 horas parece que no están llegando más equipos de protección, pero anteriormente han sido deficitarios. Supongo que habrá sido por el colapso que ha habido en todos los hospitales de nuestra región, de la Comunidad de Madrid, de Cataluña. Yo creo que han sido las más afectadas. Cataluña, la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha creo que han sido las comunidades donde más pacientes hemos tenido. Sí, te queríamos preguntar, Ángel, después de tanta experiencia que has tenido pues, en gestión hospitalaria, ¿cómo se llevaría? Imagínate que te hubiese tocado, que podría haber sido, ¿no? Que hubieses Sí. continuado en el hospital de Ellín y que hubieses tenido también que trabajar y que lidiar pues con esta cuestión y con esta gravísima crisis. ¿Cómo lo hubieras vivido? No sé si de manera diferente, porque muchas veces yo entiendo perfectamente que los profesionales que están al frente de grandes hospitales pues están cogidos de pies y manos y que les gustaría tener todas las medidas de protección para sus trabajadores, que el hospital no se colapsara, tener todas las camas disponibles, respiradores para toda la gente, pero la situación hemos visto que lamentablemente no ha sido así. ¿Cómo te has planteado o ha pasado por tu cabeza en algún momento qué hubiera hecho yo, cómo hubiera vivido esta situación si hubiera seguido al frente del hospital de Ellín? Pues la verdad es que creo que lo hubiese hecho pues, muy parecido a como lo ha hecho el gerente actual y el equipo directivo actual. Yo con Juan tengo una muy buena relación,
Juan Pérez, el director médico, que también ha estado en cuarentena porque también se contagió de coronavirus y tampoco ha podido estar al pie del cañón, sí que por videollamadas, por teletrabajo ha podido estar gestionando, pero ha sido, por la experiencia que me cuenta Juan, ha sido muy duro, muy difícil, porque nosotros queríamos, ella me contaba que quería tener todos los equipos de protección disponibles para sus sanitarios, pero no era posible porque la mayoría de productos o estaban agotados o estaban bloqueados a la hora de comprar porque toda la compra ha sido centralizada, o bien desde el gobierno central o bien desde servicios centrales. Ellos eran los encargados de repartir el material. Ha tenido que ser una situación bastante angustiante y además el compañero de Jin, el encargado de hacer todas las compras y de liderar todo el almacenaje, todo el estocaje que teníamos, con el que trabajé mucho a lo largo de estos 5 años y con el que trabajé mucho en el mes de febrero para conseguir mascarillas, EPIs, batas, gorros, guantes, para conseguir todo, fue Arturo Ibáñez, que falleció hace un par de semanas, y quiero aprovechar pues para darle un abrazo muy fuerte a la familia, porque para mí Arturo era una de las personas claves del hospital de Jin, de la Centro Integral de Jin, y él se dejó la piel para que todo este material estuviese disponible para nuestros profesionales. Él me lo contaba, estuve hablando días antes de su fallecimiento y me decía la situación como la estaba viviendo, porque él y la directora de gestión han sido personas claves para que todo el material hubiese llegado, para conseguir más respiradores, y para que todas las nuevas ubicaciones, porque claro, el hospital de Jin, al igual que el hospital de Albacete, ha sufrido una metamorfosis total. Hace poco leía que las mujeres embarazadas estaban en el gimnasio para ocupar esa planta por pacientes con infección. Pues todo ese cambio de ubicaciones, contratar más profesionales, todo eso supone muchísimo estrés para los profesionales que se encargan de la gestión. Ellos también han sufrido mucho y a ellos pues también quiero reconocer que el trabajo que han hecho, creo que dentro de sus posibilidades, creo que ha sido el adecuado. Ya les hubiese gustado contar con todos, con tener más respiradores y bueno, recientemente leía que hubo pacientes también que hubo que derivar al Hospital Virgen de la Risaca, pacientes de Jin que tuvieron que desplazar, porque también hubo colapso de nuestras UCIs, pero en este caso pues el trabajo en red entre comunidades pues ha permitido que todos los pacientes hayan podido tener al final su respirador, o más o menos todos, porque es verdad que nos hubiese gustado contar con más respiradores, con más material, pero bueno, hemos tenido lo que hemos tenido y con eso hemos sacado lo mejor de los profesionales para dar lo mejor a los. Ángel, me gusta que estamos hablando tanto tú como yo, estamos hablando como de un pasado, pero yo creo que no hay que bajar la guardia, porque es verdad que ahora llevamos ya muchas semanas en casa, confinados, que más o menos, bueno, pues salvo casos excepcionales, sí que es cierto que los españoles lo estamos cumpliendo a rajatabla, pero el miedo a un repunte va a estar ahí siempre, sobre todo porque no sabemos, es un virus muy nuevo, no sabemos cómo se va a comportar, la transmisión es realmente rápida, nada tiene que ver con el virus de la gripe, del que tanto también se ha hablado y se comparaba y se hacían muchas comparativas. No sabemos si en octubre, como están diciendo, por ejemplo, octubre, noviembre, puede haber un repunte de casos. Si cuando volvamos a salir a la calle, que no va a ser nada igual, evidentemente, puede haber otro repunte importante. Quiero decir, es ahora el momento cuando hay un pelín, estoy hablando de mínimo alivio en los servicios hospitalarios, de tomar fuerzas, de rearmarse para seguir luchando? Pues efectivamente, tenemos que rearmarnos para seguir luchando, porque yo tengo claro que hasta que no tengamos una vacuna para el coronavirus, hasta que no tengamos tratamientos efectivos para curar a nuestros pacientes, hasta que no tengamos suficientes espacios en nuestras UCIs con respiradores, creo que no vamos a estar tranquilos, ni los sanitarios ni los ciudadanos. Porque los ciudadanos, más allá de todas las cifras que día a día escuchamos, saben que este virus es muy, muy letal, y no es por ser alarmista ni por transmitir miedo a la población, que lo ha hecho genial, porque creo que España ha sido el país que más confinamiento se ha cumplido, hasta un 95% de los ciudadanos, pero ahora es verdad que ha llegado el momento de tomar decisiones que son muy difíciles y que van a ser cruciales, de cómo debemos
realizar la desescalada para que otra vez en hospitales, en el resto de trabajos, la gente vaya recobrando la normalidad. Una normalidad que ya te digo, que va a ser muy difícil. Ayer leí un estudio publicado en una revista de mucho impacto, en la revista Science, que hablaba que hasta 2022 va a ser muy difícil que recordemos la normalidad, a no ser que contemos con una vacuna, que todavía no hay ninguna vacuna disponible y no se la espera en los siguientes meses, porque antes de tener una vacuna disponible hay que hacer numerosas pruebas en humanos y todavía no está. O sea, igual puede llegar, pero dentro de 6-7 meses. Entonces todavía tenemos muchas incógnitas y incógnitas que debemos superar y debemos aprender a convivir. Hace poco escuchaba al ministro de Sanidad que hablaba de la recomendación de las mascarillas que recuerdo en la entrevista que tuvimos contigo justo antes de dejar Egin. Yo mismo decía que no iban a ser necesarias cuando estábamos viendo todos los días en imágenes a los chinos, a la población china con mascarillas. Creo que, además esto lo digo a posteriori y creo que no está bien, creo que si China nos llega a pasar toda la información que hoy en día tenemos en España, en Italia, en Estados Unidos, hubiésemos estado mejor preparados. Pero esa información no nos llegó y parece que nos haya pillado todo de nuevo. O sea, estaba observando que a finales de febrero teníamos claro que este virus era muy letal, que estaba afectando a una población muy numerosa, que había una ciudad entera de 12 millones confinados y no sabíamos exactamente hasta qué punto podía ser tan grave la situación hasta que no la vivimos, hasta que no la tuvimos encima. De hecho, el día 24 de marzo, que yo creo que se va a grabar para mí, para toda la vida, ese mismo día yo por la mañana hice 20 ecografías a pacientes con patologías banales y que venían al hospital y que no teníamos todavía nosotros ningún medio de protección. Yo las hacía sin mascarilla, las hacía sin guantes. Nos pilló un poco de sorpresa y por eso sufrimos el colapso que sufrimos. Creo que podemos estar mejor preparados, pero que la información que recibíamos desde la Organización Mundial de la Salud, desde nuestro Ministerio de Sanidad, desde China, no fue la adecuada. Ahora sí que tenemos más información, ahora sí que tenemos muchos tratamientos. Yo desde que empecé el 24 de marzo a tratar pacientes con COVID, he visto que cada vez tenemos más arsenal terapéutico, cada vez hay más ensayos clínicos, más estudios y cada vez sacamos más pacientes adelante. De hecho, esta mañana estoy valorando a 8 pacientes y 3 se van a ir a su casa, uno de ellos con 89 años. 89 años ya ha superado una neumonía intersticial bilateral grave y se va a ir a casa más o menos en unas condiciones bastante aceptables. O sea que creo que algo estamos haciendo bien. Es verdad que muchos pacientes se han quedado en el camino, muchos pacientes en el hospital, muchos pacientes en UCI y muchos pacientes en las residencias. En las residencias ha sido muy fuerte lo que ha ocurrido. De hecho, yo soy de un pueblo muy pequeñito de Reolid, Salobre, con 400 habitantes, y tenemos una residencia con 40 residentes y han fallecido 20. O sea, es muy duro ver cómo han fallecido estos pacientes en las residencias y que han fallecido allí. Muchos de ellos son padres de amigos míos y que me llamaban, me contaban. Y es que es verdad que en pacientes ancianos con movilidades este virus es mucho más letal que en otras personas. Sabemos que también es letal en personas jóvenes, pero cuando no hay alteraciones de la inmunidad, estos pacientes, muchos de ellos suelen salir, aunque sí que estamos viendo que de cada 100 pacientes que ingresan en nuestras UCIs, casi el 40% fallecen, incluso teniendo un respirator. Por lo tanto, todavía nos queda mucho por avanzar, pero algo creo que estamos haciendo bien. ¿Y qué tratamiento estáis o es el tratamiento estrella, entre comillas? No hay nada que cure de momento, pero se han hablado de muchos tratamientos diversos. Por ejemplo, ¿qué tratamiento estás administrando como profesional ahora mismo a los pacientes que tienes? Pues mira, desde el día 24 de marzo que yo empecé a tratar directamente personas con neumonía intersticial, creo que hemos tenido 9 protocolos diferentes en el hospital, protocolos consensuados con todos los hospitales a nivel nacional. Hay fármacos que en una fase muy inicial, donde existe mucha replicación viral, son efectivos, que son los fármacos antivíricos, como el Dolquine, un fármaco que se utilizaba previamente para la malaria y que se utiliza en la actualidad para la malaria y que hemos visto que realmente está siendo efectivo para disminuir la carga viral de esos pacientes. O sea, pacientes pillados a tiempo,
con una carga viral muy alta, el administrar la hidroxicloroquina con acitromicina, vemos que disminuye mucho la carga viral y que ayudan a que el paciente se cure antes. Pasada esta primera semana de síntomas, donde los síntomas fundamentales son la fiebre, la tos y la dificultad respiratoria, existe una fase inflamatoria brutal, una tormenta de citoquinas, que es así como la llamamos, y ahí ya tenemos numerosos fármacos como los corticoides, que inicialmente pensábamos que no eran efectivos o que podían aumentar la replicación viral, y luego hemos demostrado que los pacientes van mejor con corticoides. Y eso lo hemos ido aprendiendo a lo largo de los días. Por tanto, han sido tratamientos muy nuevos, muy novedosos, que se han ido poniendo a lo largo de los días. Aparte de estos tratamientos esteroideos, hemos utilizado tratamientos que anteriormente se utilizaban para artritis reumatoide. Hemos visto que ayudan a mejorar mucho los marcadores inflamatorios de estos pacientes, como el anakinra, tocilizumab, otra serie de fármacos, que hemos visto que los pacientes mejoran con esos fármacos. Por lo tanto, creo que desde que empezamos a principios de marzo a la actualidad, sí que disponemos de una gran batería de fármacos novedosos para esta infección. No, ninguno de ellos con un ensayo clínico a largo plazo, que saldrán a partir posiblemente del siguiente mes, pero fármacos que creo que pueden ser esperanzadores para un tratamiento agudo de la neumonía por COVID o de la infección por COVID-19. Sí, Ángel, parece que tenemos ahora alguna dificultad con la comunicación, pero en cualquier caso, un último mensaje del hospital donde te encuentras para, bueno, lo primero, pues evidentemente, animar a que sigamos en casa, y luego, pues porque queremos seguir en contacto contigo en próximas semanas venideras, pues para ver cómo evoluciona todo, a ver si todo va mejorando afortunadamente, pero queremos ese mensaje, Ángel, que además sabemos que hay mucha gente aquí en Ellín que te quiere, que te aprecia y que va a recibir tu mensaje con mucho agrado. Pues nada, en primer lugar, dar mi pésame y un abrazo muy caluroso a todas las personas que han perdido algún familiar a lo largo de esta crisis tan dura y difícil, porque muchos de ellos no han podido hacer una despedida como les hubiese gustado. Muchos de ellos han estado solos en el hospital. Nosotros, los sanitarios, hemos querido cuidarles, arroparles, pero sé que desde el otro lado están en casa, es muy difícil este duelo. Pues a todos ellos darles un abrazo muy fuerte. También lanzar un mensaje de optimismo, porque es verdad que en las 2 últimas semanas estamos viendo un menor número de contagios, un menor número de ingresos hospitalarios, aunque sigue habiendo pacientes que lamentablemente siguen falleciendo, pero creo que estamos viendo una luz al final del túnel, porque tenemos menos pacientes infectados. Pues nada, animar a la gente a que siga confinada en casa, que eviten con contactos, sobre todo con sus personas más queridas, sus personas mayores, que en la mayoría de las ocasiones son los más vulnerables y a los que la infección les está siendo más grave. Que sigan así, que somos un país que tiene uno de los mejores ciudadanos del mundo, somos los que mejor lo estamos haciendo, y eso nos ha servido pues para no tener tantos pacientes en nuestros hospitales. El haber hecho también las cosas nos está permitiendo pues mejorar la actividad en los hospitales. Pues a continuar así, animarles, y que ante síntomas como tos, como fiebre, que consulten con su médico de cabecera. Y si empezasen con dificultad respiratoria, sí que es importante tener una radiografía, porque hoy en día sí que sabemos que esta infección, pillada a tiempo y con un tratamiento adecuado en las fases iniciales, sí que tiene una mejor respuesta. Mucho ánimo y a continuar estas semanas, que todavía van a ser un poco difíciles. Gracias, Charo. Aún nos queda y os queda mucho trabajo por hacer, pero esperemos que esa carga también de trabajo se vaya aliviando en las próximas semanas. Muchísimas gracias, Ángel, a seguir cuidándote y cuidando de tus enfermos. Un beso. Hasta luego, gracias.